Imagínate ser testigo de un evento que cambia para siempre la historia de la humanidad. Un acto aparentemente pequeño, pero cargado de un simbolismo eterno. Este es el relato del soldado romano que perforó con su lanza el costado de Jesús en la cruz. ¿Quién era este hombre? ¿Qué lo llevó a estar en ese lugar en ese momento? Pero, más importante aún, ¿qué fue de su vida después de aquel día que marcó la eternidad? Es posible que nunca hayas pensado en la historia detrás de este soldado, pero su destino tiene mucho más que enseñarnos de lo que podríamos imaginar. Este hombre, que con su lanza cumplió una profecía milenaria, dejó un impacto que trasciende las páginas del Evangelio. En el contexto de aquella época, ser un soldado romano no solo implicaba obediencia ciega a las órdenes de sus superiores, sino también un desarraigo emocional ante los actos que ejecutaba. Imagina el peso que podría haber sentido este hombre al realizar un acto tan brutal, aunque aparentemente rutinario para alguien acostumbrado a la violencia. Sin embargo, ¿qué pasa cuando lo ordinario se encuentra con lo divino? Al perforar el costado de Jesús, aquel soldado no solo completó un mandato, se convirtió en un testigo involuntario de un milagro. Según las Escrituras, de ese costado brotaron sangre y agua, un símbolo poderoso que selló la redención de la humanidad. ¿Cómo podría alguien presenciar tal cosa y no ser transformado? La tradición cristiana nos habla de Longino, un nombre que la historia y la fe han atribuido a este soldado. Se dice que Longino, al ver aquel acto cumplirse de una manera tan sublime y extraordinaria, experimentó un cambio radical en su vida. Según relatos apócrifos y tradiciones posteriores, fue sanado de una afección ocular al ser salpicado por la sangre de Jesús. Este evento no solo marcó su cuerpo, sino también su alma. De perseguidor y verdugo, pasó a ser un ferviente creyente, encontrando en aquel instante de crueldad el llamado a una vida de servicio al mensaje del Evangelio. ¿Y qué podemos aprender de esta transformación? Longino representa la capacidad humana de redención y cambio, sin importar cuán profundo sea el error o el pecado cometido. Su historia nos recuerda que en los momentos más oscuros, Dios nos llama a abrir los ojos y a abrazar una nueva perspectiva, una nueva vida. Ese hombre, que una vez sostuvo la lanza, nos enseña que no hay acto tan trágico que no pueda ser convertido en un testimonio de fe, si permitimos que la gracia de Dios transforme nuestro corazón. En este video, exploraremos no solo el destino del soldado, sino también las lecciones que su historia tiene para nosotros hoy. Reflexionaremos sobre cómo un acto aparentemente cruel puede transformarse en un testimonio de gracia y redención. ¿Podría ser que tú también estés llamado a un propósito más grande, incluso en medio de tus errores y decisiones difíciles? Permanece hasta el final para descubrir cómo esta historia puede inspirarte a encontrar significado incluso en los momentos más oscuros. ¿Qué sucedió con el soldado que perforó a Jesús? ¿Fue condenado por su acto o encontró la redención? Si este tipo de contenido despierta tu curiosidad y quieres explorar más sobre los misterios y las enseñanzas bíblicas, te invito a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita. Comencemos juntos este viaje de descubrimiento espiritual. La crucifixión de Jesús fue un evento cargado de simbolismo y cumplimientos proféticos. Cada personaje presente aquel día jugó un papel único en el plan divino. Pero entre todos ellos, el soldado que perforó el costado del Mesías parece destacar. La figura del soldado que perforó el costado de Jesús, aparentemente un actor secundario en el drama de la crucifixión, encierra una profundidad que a menudo pasamos por alto. Este acto no fue una simple rutina militar ni un gesto al azar, fue el cumplimiento de una profecía anunciada siglos antes, que señalaba que mirarán al que traspasaron, Zacarías 12:10. Ese soldado, con un movimiento aparentemente insignificante, se convirtió en un canal para que las Escrituras se cumplieran en su totalidad. Pero, ¿qué tan consciente era de la magnitud de lo que hacía? En ese instante, el hombre y el destino divino se entrelazaron en una forma que sigue resonando hasta hoy. El Evangelio nos muestra cómo Dios utiliza a las personas y las circunstancias más inesperadas para cumplir su propósito. Este soldado, un hombre de deber, probablemente no entendía que su acto sería un símbolo eterno de la gracia de Dios. La sangre y el agua que brotaron del costado de Cristo no solo representaban el sacrificio definitivo, sino también el nacimiento de una nueva esperanza, la redención y la vida eterna disponibles para toda la humanidad. Sin saberlo, aquel soldado fue testigo de un milagro que trascendió su comprensión,
pero que estaba destinado a cambiar el curso de la historia. Al reflexionar sobre este evento, nos enfrentamos a una verdad esencial. Incluso las acciones que parecen triviales en el momento pueden tener un impacto eterno cuando forman parte del plan de Dios. Ese soldado no era diferente de nosotros en su humanidad. Sus errores y su desconocimiento no lo apartaron del propósito divino. Su historia nos recuerda que, aunque no siempre entendamos nuestro papel en el momento, Dios puede transformar nuestras acciones más simples o incluso nuestros errores en una oportunidad para que su gloria sea revelada. ¿Podemos acaso abrir nuestro corazón y permitir que Él haga lo mismo con nosotros? La Biblia nos dice que, después de haber asegurado la muerte de Jesús, un soldado clavó su lanza en su costado, y de esa herida brotaron sangre y agua. Este acto no fue casual, estaba predicho en las Escrituras, y su significado trasciende lo evidente. ¿Pero qué podemos aprender de este soldado? El soldado que clavó su lanza en el costado de Jesús se convierte, sin saberlo, en un mensajero de verdades profundas que aún hoy nos interpelan. La sangre y el agua que brotaron no fueron meramente fenómenos físicos, fueron símbolos de salvación y purificación. La sangre representa el sacrificio que limpia nuestros pecados, mientras que el agua señala el bautismo, la renovación y el Espíritu Santo que nos da vida. Este acto, aunque aparentemente brutal, se convirtió en una manifestación de la obra redentora de Cristo, un recordatorio de que incluso en la muerte, Jesús seguía dando vida. En este acto, también encontramos un llamado a la reflexión sobre el poder del arrepentimiento y la transformación. Según la tradición, aquel soldado, conocido como Longino, experimentó una revelación que cambió por completo su destino. Pasó de ser un ejecutor al servicio del imperio a convertirse en un discípulo del mensaje que él mismo había ayudado a consumar. Su historia nos muestra que no importa cuán lejos hayamos caído o cuán graves sean nuestros errores, siempre existe la posibilidad de redención cuando permitimos que la verdad de Dios penetre nuestro corazón. Este mensaje es una invitación a examinarnos, a reconocer nuestras faltas y a buscar la gracia que Él nos ofrece. Así, la figura de este soldado nos enseña que todos somos, en cierta forma, partícipes de ese momento en la cruz. Con nuestras acciones, a veces somos como aquellos que crucificaron a Jesús, inconscientes de las heridas que causamos. Pero también, como el soldado, podemos elegir abrir los ojos y ser transformados por el poder del sacrificio de Cristo. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a dejar que su sangre y su agua fluyan también en nuestras vidas, sanándonos, limpiándonos y guiándonos hacia una vida nueva? Muchos creen que su nombre era Longino, aunque las Escrituras no lo mencionan directamente. Según algunas tradiciones, Longino no era un soldado cualquiera, era un centurión, encargado de supervisar la ejecución. Pero lo que más llama la atención no es su rango, sino lo que ocurrió en su corazón tras aquel acto. Las tradiciones que rodean a Longino nos pintan un cuadro fascinante de un hombre que pasó de la brutalidad a la fe, de la ejecución a la redención. Según los relatos, el impacto de aquel momento transformó profundamente su vida. No fue el poder del cargo que ostentaba, ni la fuerza de su lanza lo que definió su destino, sino el encuentro con el amor inmenso que emanaba de aquel a quien había crucificado. Al perforar el costado de Jesús, Longino no solo cumplió con su deber militar, se encontró cara a cara con la verdad que cambiaría para siempre su existencia. El testimonio de Longino resuena con una fuerza particular porque representa el camino del arrepentimiento y la conversión. Las tradiciones dicen que, al contemplar la muerte de Cristo y los eventos que siguieron, el temblor de la tierra, el oscurecimiento del cielo, reconoció que Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios. Su confesión fue un acto de fe que lo llevó a abandonar su posición como centurión y a dedicarse a proclamar el Evangelio. Este hombre, que fue parte de la maquinaria opresora del imperio, se convirtió en un instrumento de la gracia divina, demostrando que nadie está fuera del alcance del amor de Dios. La historia de Longino nos confronta con una realidad transformadora. Todos tenemos momentos en los que, como él, nos enfrentamos a una verdad que no podemos ignorar. Su ejemplo nos invita a abrir nuestro corazón y permitir que la luz de Cristo nos transforme, sin importar cuán rotos o distantes podamos sentirnos. Longino nos recuerda que no importa quiénes hayamos sido, lo importante es en quién podemos convertirnos cuando dejamos que Dios obre en nuestras vidas. Su legado no es el de un soldado, sino el de un hombre que, al reconocer el sacrificio de Cristo, encontró su verdadera identidad y propósito. ¿Qué pudo haber sentido al presenciar la muerte de Jesús?
Imagina estar frente a un hombre que perdona a sus verdugos, que clama por los pecadores y finalmente declara, consumado es. ¿Podría este encuentro haber transformado al soldado? Estar frente a la cruz de Jesús debió ser una experiencia que sacudiera profundamente el corazón de cualquiera, incluso de un soldado acostumbrado al rigor de la violencia y la muerte. Imagina observar a un hombre que, en medio de un sufrimiento indescriptible, no maldice ni clama venganza, sino que ruega al Padre por el perdón de quienes lo han crucificado. Estas palabras, tan contrarias a la naturaleza humana, deben haber resonado como un eco eterno en el alma de aquel soldado. En ese instante, quizás vio más allá de lo que sus ojos podían comprender, un amor que trasciende la lógica, un sacrificio que desafía todo entendimiento. El grito final de Jesús, consumado es, no solo marcó el fin de su sufrimiento, sino también el cumplimiento del propósito para el cual había venido. Para el soldado, estas palabras debieron ser desconcertantes, cargadas de un peso que iba más allá del acto físico que estaba presenciando. ¿Cómo no detenerse a reflexionar cuando el cielo se oscurece y la tierra tiembla en respuesta a la muerte de este hombre? Es en este punto que muchos creen que el soldado, en medio del asombro y la incertidumbre, comenzó a experimentar un cambio profundo. No fue solo un testigo de la muerte de Jesús, fue un testigo del inicio de algo nuevo, de un poder que no podía ser contenido por la cruz. Este encuentro no fue casual. En el diseño divino, el soldado no estaba allí únicamente como verdugo, sino como receptor de una gracia inesperada. Las palabras, los eventos y la presencia misma de Jesús debieron penetrar en lo más profundo de su ser, derribando cualquier barrera de incredulidad o insensibilidad. Si aquel hombre realmente fue transformado, su historia nos muestra que un solo encuentro con Cristo, incluso en el contexto más oscuro, tiene el poder de cambiar una vida para siempre. Nos recuerda que nadie está demasiado lejos, que incluso quienes han causado daño pueden ser redimidos cuando se abren al amor y al perdón que fluye de la cruz. Aquí comenzamos a ver un cambio profundo en la narrativa. No estamos hablando solo de un verdugo, estamos viendo a un hombre cuya vida fue tocada por el Cordero de Dios. Es en este punto de la historia donde el soldado deja de ser un simple verdugo para convertirse en un símbolo de la transformación que el encuentro con Jesús puede provocar en cualquier corazón humano. En la cruz, no solo se consumó el plan de redención para la humanidad, sino que también se plantó una semilla de cambio en el alma de este hombre. Aquella sangre y agua que brotaron del costado de Cristo no solo sellaron el pacto eterno entre Dios y la humanidad, sino que también marcaron el inicio de una nueva vida para quien había levantado la lanza. La narrativa se torna profundamente personal. Ya no es la historia de un soldado anónimo cumpliendo una orden, sino la de un hombre que fue alcanzado por la gracia en el momento más improbable. Al presenciar cómo el Cordero de Dios enfrentaba la muerte con mansedumbre, amor y perdón, el soldado debió confrontar su propia humanidad y fragilidad. Este encuentro trascendió lo visible, tocando lo más íntimo de su espíritu, invitándolo a replantear el rumbo de su vida. De verdugo, comenzó a vislumbrar la posibilidad de convertirse en discípulo. La vida de este soldado, como la de tantos otros que se cruzaron con Jesús, es un testimonio de que el poder de la cruz no se limita al perdón de los pecados, también transforma corazones endurecidos. Su historia nos recuerda que Dios no elige a los perfectos, sino que perfecciona a los que elige. Nos invita a reflexionar sobre cómo los encuentros con Cristo, en los momentos menos esperados, tienen el poder de reescribir nuestras historias. Y al igual que el soldado, también nosotros podemos convertirnos en testigos de una verdad que no solo nos libera, sino que nos transforma para siempre. El Evangelio de Juan menciona el acto del soldado como un cumplimiento de la profecía: mirarán al que traspasaron, Juan 19:37. Pero, ¿por qué este detalle es tan relevante? Porque cada acción en la cruz apuntaba a la redención de la humanidad. La sangre y el agua que brotaron simbolizan el perdón y la purificación que Jesús ofrece a todos. El detalle mencionado en el Evangelio de Juan no es solo un registro histórico, sino una declaración de propósito divina. Al decir mirarán al que traspasaron, la profecía conecta el acto del soldado con una visión mucho más amplia, la revelación del amor sacrificial de Dios para la humanidad. La lanza que perforó el costado de Jesús no fue un mero instrumento de violencia, sino una herramienta a través de la cual se manifestó un símbolo eterno. La sangre, que representa el sacrificio por nuestros pecados, y el agua, señal de limpieza y renovación espiritual,
se unen en un mensaje de esperanza que atraviesa los siglos. Este detalle también nos recuerda que cada acción en la cruz estaba impregnada de un significado profundo. Nada ocurrió por accidente. La herida en el costado de Jesús no solo cumplió las Escrituras, sino que reveló la plenitud de su misión, reconciliar al hombre con Dios. La cruz no fue solo un lugar de sufrimiento, sino un altar de victoria, donde cada gota de sangre y cada palabra pronunciada trazaron el camino hacia la salvación. Este acto nos muestra que la redención no solo estaba destinada a quienes seguían a Jesús en ese tiempo, sino a todos aquellos que, a lo largo de la historia, dirigirían su mirada al que fue traspasado. El significado de este evento es tan relevante hoy como lo fue entonces. La sangre y el agua que brotaron siguen simbolizando el perdón y la purificación que están disponibles para cualquiera que los busque. Nos invita a recordar que incluso en los momentos más oscuros, Dios está cumpliendo su plan redentor. Así como el soldado participó, aún sin comprender, en la revelación del Evangelio, también nosotros podemos encontrar en la cruz el propósito y la transformación que solo Cristo puede ofrecer. Es un llamado a mirar al que fue traspasado, a dejar que su sacrificio sane nuestras heridas y nos guíe hacia una vida de esperanza y restauración. Según las tradiciones cristianas, Longino quedó profundamente impactado por lo que presenció. Algunos textos antiguos afirman que, al mirar a Jesús y contemplar los eventos sobrenaturales que ocurrieron, el terremoto, la oscuridad y la rasgadura del velo del templo, exclamó, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Estas palabras no eran solo un reconocimiento superficial, reflejaban un cambio interno. La exclamación de Longino, verdaderamente, este era el Hijo de Dios, marcó un antes y un después en su vida y en la narrativa de la crucifixión. Estas palabras, pronunciadas en un momento de asombro y reverencia, fueron mucho más que una simple observación, representaron el despertar espiritual de un hombre que había sido testigo de algo que trascendía su comprensión. En medio del caos y el horror de la crucifixión, Longino experimentó un destello de verdad que penetró las barreras de su oficio, su cultura y su propio corazón endurecido. Fue un reconocimiento genuino de la divinidad de Cristo y de la magnitud de lo que acababa de suceder. Las tradiciones cristianas que relatan su transformación nos invitan a reflexionar sobre cómo un encuentro con Jesús, incluso en circunstancias tan dramáticas, tiene el poder de cambiar radicalmente a una persona. Longino no solo fue impactado por los eventos externos, el terremoto, la oscuridad o la rasgadura del velo del templo, sino también por la forma en que Jesús enfrentó la muerte. La calma, el perdón y la determinación del Mesías resonaron profundamente en él, derribando cualquier resistencia interna. Ese momento no solo lo llevó a reconocer quién era Jesús, sino también a replantearse su propia vida y propósito. Lo que ocurrió después de esa confesión es aún más revelador. Según los textos antiguos, Longino abandonó su puesto como centurión y dedicó su vida a proclamar el mensaje de aquel a quien había ayudado a crucificar. Su historia nos recuerda que nunca es tarde para un cambio radical. Incluso aquellos que parecieran estar más alejados de Dios pueden ser alcanzados por su gracia cuando se abren a la verdad. La confesión de Longino sigue resonando como un eco de esperanza para todos, un recordatorio de que, frente al Cordero de Dios, nuestras vidas pueden ser transformadas para siempre. Se dice que este soldado dejó atrás su vida como centurión y se convirtió en uno de los primeros creyentes en Jesús. En algunas tradiciones, se le atribuye haber predicado el Evangelio y haber sufrido martirio por su fe. ¿No es impresionante cómo un momento de brutalidad se transformó en un testimonio de redención? Es asombroso cómo un acto que parecía ser el colmo de la brutalidad humana se convirtió en un testimonio viviente de redención y transformación. El soldado que atravesó el costado de Jesús con su lanza pasó de ser un verdugo al servicio de un imperio terrenal a ser un defensor de un reino eterno. Según las tradiciones cristianas, Longino dejó atrás su vida de violencia y deber militar para abrazar la fe en aquel que había reconocido como el Hijo de Dios. Su historia nos recuerda que la cruz no solo fue el lugar del sacrificio de Cristo, sino también el punto de partida para incontables historias de cambio y redención. La decisión de Longino de proclamar el Evangelio, incluso frente a la persecución y el martirio, habla del poder transformador del encuentro con Cristo. No fue simplemente una reacción emocional a los eventos sobrenaturales que presenció, fue una entrega total a una verdad que cambió su vida. El mismo acto que selló el sacrificio de Jesús en la cruz se convirtió en el primer paso de Longino hacia una vida de fe y misión.
De verdugo, pasó a ser un portador del mensaje de amor, perdón y salvación que encontró en la cruz. Su vida nos enseña que ningún pasado, por oscuro que sea, puede impedir que Dios escriba un futuro glorioso. El martirio de Longino, según algunas tradiciones, es una poderosa culminación de su transformación. Su valentía al defender la fe que abrazó nos recuerda que la redención no es solo una experiencia interna, sino una misión que se expresa en acciones y en el compromiso con la verdad, incluso a costa de la propia vida. La historia de Longino es un testimonio de que el poder de la cruz no solo transforma a quienes lo aceptan, sino que también los equipa para transformar el mundo a su alrededor. ¿Y no es este el mensaje central del Evangelio? Que en Cristo, lo roto se hace nuevo, lo perdido se encuentra y lo que parecía condenado se convierte en una fuente de vida eterna. Pero esta historia también nos desafía a nosotros. ¿Cuántas veces, al igual que Longino, hemos sido instrumentos de decisiones difíciles, decisiones que pueden parecer errores o actos desesperados? Y, sin embargo, la gracia de Dios nos alcanza incluso allí. La transformación de Longino nos muestra que nunca es tarde para redimir nuestro camino. Lo que parecía un acto de condenación se convirtió en una oportunidad para el perdón y una nueva vida. La historia de Longino es un espejo en el que todos podemos vernos reflejados. En nuestras vidas, también enfrentamos decisiones que parecen estar marcadas por el error, la desesperación o la falta de comprensión total de sus consecuencias. A menudo, como Longino, actuamos sin comprender el panorama completo, sin darnos cuenta de que nuestras acciones, incluso las equivocadas, pueden ser parte del plan redentor de Dios. Su historia nos desafía a reconsiderar esos momentos oscuros, a buscar en ellos la posibilidad de redención y a permitir que la gracia de Dios transforme incluso nuestras mayores fallas en testimonios de su amor y misericordia. La transformación de Longino es un recordatorio poderoso de que la gracia de Dios no conoce límites. No importa cuán lejos hayamos caído o cuán irreparable parezcan nuestros errores, Dios siempre extiende su mano para levantarnos y guiarnos hacia un nuevo propósito. Lo que comenzó como un acto de condenación en la cruz terminó siendo el inicio de una vida dedicada al servicio del Evangelio. Este cambio radical nos enseña que la verdadera conversión no es un simple cambio de creencias, sino un compromiso con una vida renovada, guiada por la verdad y el amor que encontramos en Cristo. Esta historia no solo nos inspira, también nos invita a actuar. Si la vida de Longino, marcada por la brutalidad y el pecado, pudo convertirse en un ejemplo de redención, ¿qué impide que lo mismo suceda con nosotros? Cada decisión, cada error y cada acto desesperado pueden ser redirigidos por Dios hacia un propósito mayor. La cruz nos recuerda que no hay pecado tan grande ni oscuridad tan profunda que el amor de Dios no pueda alcanzar. Al igual que Longino, estamos llamados a abrir nuestro corazón, a aceptar su gracia y a permitir que nuestras vidas se conviertan en un reflejo de la transformación que solo Él puede obrar. Imagina cómo sería vivir con el peso de haber herido al Salvador del mundo. ¿Cómo lo enfrentó Longino? Según los relatos, no se hundió en la culpa, sino que permitió que la gracia lo levantara. Este mensaje no es solo para Longino, es para todos nosotros. Cuando enfrentamos nuestras fallas y nos acercamos a la cruz, encontramos esperanza. Jesús murió por todos, incluso por aquellos que lo crucificaron. Imaginar el peso que Longino debió cargar es asomarse al misterio de la gracia. Herir al Salvador del mundo, traspasar su costado, podría haber sido una carga insoportable. Sin embargo, en lugar de dejarse consumir por la culpa, Longino encontró en ese acto un camino hacia la redención. No fue su habilidad ni su mérito lo que lo transformó, sino la gracia inmensa que fluía de la cruz. Fue en ese encuentro, frente al sacrificio de Jesús, donde comprendió que el perdón no solo estaba disponible, sino que le era ofrecido de manera personal y directa. La historia de Longino nos recuerda que la cruz no solo redime a quienes se sienten dignos, sino especialmente a quienes se saben culpables. Jesús no murió únicamente por los inocentes, sino por los pecadores, por los quebrantados, por aquellos que, como Longino, estuvieron directamente involucrados en su sufrimiento. En este sacrificio encontramos una esperanza que desarma la culpa y la convierte en una oportunidad para empezar de nuevo. Longino es un ejemplo vivo de que no importa qué tan profundo sea el error, la cruz tiene el poder de sanar y redimir. Este mensaje es profundamente personal y universal. Cuando enfrentamos nuestras fallas y nos presentamos ante la cruz,
encontramos un amor que no nos condena, sino que nos invita a levantarnos. No se trata de negar nuestros errores, sino de entregarlos a aquel que los llevó en nuestro lugar. Así como Longino permitió que la gracia lo transformara, también nosotros somos llamados a dejar que el perdón de Jesús restaure nuestras vidas. La cruz no es un recordatorio de nuestra condena, es la prueba del amor que nos rescata. Allí, donde parece que todo está perdido, encontramos una esperanza que renueva y una promesa de vida eterna para todos los que creen. La vida de Longino nos invita a reflexionar sobre nuestras propias luchas. ¿Cuántas veces hemos sentido que nuestros errores nos definen? La historia de este soldado nos recuerda que Dios puede usar incluso nuestras fallas para su gloria. Así como Longino fue transformado, también podemos serlo. No importa cuán lejos creamos estar de la gracia divina, siempre hay un camino de regreso. Pero, ¿estamos dispuestos a dar ese paso? La vida de Longino nos desafía a replantear la forma en que enfrentamos nuestras propias fallas. En un mundo que frecuentemente define a las personas por sus errores, la historia de este soldado nos enseña que no son nuestras caídas las que determinan nuestro destino, sino nuestra disposición a levantarnos y permitir que Dios obre en nosotros. Longino, un hombre cuya lanza simbolizó el dolor y la muerte, encontró en la cruz una oportunidad de transformación que redefinió su vida. Así también, nuestras propias heridas y errores pueden convertirse en instrumentos para revelar la gloria de Dios si los entregamos a Él con humildad y fe. El ejemplo de Longino nos muestra que el cambio comienza con un paso de valentía, reconocer nuestra necesidad de gracia. Este acto de honestidad, lejos de debilitarnos, nos conecta con el poder restaurador de Dios. Longino no permitió que la culpa lo consumiera, en cambio, la utilizó como un catalizador para acercarse al Salvador. Su historia nos invita a reflexionar. ¿Qué haríamos si dejáramos de ver nuestras fallas como un obstáculo y comenzáramos a verlas como una oportunidad para que Dios demuestre su amor y poder transformador? Este camino de regreso a la gracia está siempre abierto, pero requiere algo de nuestra parte, un corazón dispuesto a confiar en la promesa de restauración. La pregunta que la historia de Longino nos plantea es directa y personal. ¿Estamos dispuestos a dar ese paso? No se trata de tener todas las respuestas ni de corregir todos nuestros errores antes de acercarnos a Dios, sino de presentarnos tal como somos, con nuestras luchas y fracasos. Así como Longino pasó de ser un verdugo a un testigo del Evangelio, también nosotros podemos experimentar una transformación radical cuando permitimos que el amor de Cristo nos alcance y nos renueve. La gracia no conoce límites, pero requiere que demos ese primer paso de fe. Este relato también nos desafía a mirar más allá de las apariencias. Longino podría haber sido visto solo como un verdugo, pero su destino demuestra que Dios ve el potencial en cada uno de nosotros. Es fácil quedarse atrapado en la culpa y el arrepentimiento, pero la historia de Longino nos enseña que la redención es posible. ¿Qué pasaría si permitieras que tu dolor y tus errores fueran usados para un propósito mayor? La historia de Longino nos invita a despojarnos de las etiquetas que el mundo, o incluso nosotros mismos, nos imponemos. A menudo nos definimos por nuestras fallas, creyendo que nuestras acciones pasadas determinan quiénes somos para siempre. Pero el relato de este soldado nos muestra una verdad liberadora. Dios no nos ve solo por lo que hemos hecho, sino por lo que podemos llegar a ser en sus manos. Longino, el verdugo, se convirtió en Longino, el testigo. Su vida es un testimonio de que, cuando nos entregamos a Dios, incluso nuestras heridas y errores pueden ser transformados en herramientas de propósito y redención. Es fácil quedar atrapados en un ciclo de culpa, donde nuestros errores parecen insuperables. Sin embargo, la cruz nos recuerda que el sacrificio de Jesús fue suficiente para borrar cualquier falla. Longino tuvo la valentía de mirar más allá de su propia culpa y permitir que la gracia lo alcanzara. Esa misma gracia está disponible para todos nosotros, invitándonos a entregar nuestro dolor y nuestras caídas al único que puede transformarlos en una historia de restauración. ¿Qué pasaría si dejáramos de huir de nuestras imperfecciones y, en cambio, las viéramos como una oportunidad para que Dios actúe a través de ellas? Cuando permitimos que Dios tome nuestras luchas, nuestros errores y nuestro dolor, algo extraordinario ocurre. Esos mismos puntos de quiebre se convierten en testimonios de su poder y amor. Así como Longino dejó atrás su pasado para abrazar un nuevo destino, nosotros también podemos encontrar un propósito mayor en nuestras vidas. La pregunta que debemos hacernos no es si somos dignos,
sino si estamos dispuestos a confiar en aquel que nos hace dignos. El dolor, el arrepentimiento y los errores no tienen la última palabra. En las manos de Dios, son el comienzo de una transformación que puede impactar no solo nuestras vidas, sino también las de quienes nos rodean. Quizás, como Longino, estás en un momento de cambio. Tal vez sientes que necesitas redimir algo en tu vida. Este es el momento de acercarte a la cruz y permitir que el amor de Dios transforme tu corazón. La historia de Longino, el soldado que perforó a Jesús en la cruz, no es solo un relato histórico, es un recordatorio de que la gracia de Dios está al alcance de todos. Si un hombre que fue parte del acto más doloroso en la historia de la humanidad pudo encontrar redención, también tú puedes hacerlo. El momento de cambio siempre está al alcance, y la cruz sigue siendo el lugar donde toda transformación comienza. Como Longino, puede que te encuentres enfrentando el peso de decisiones pasadas o el anhelo de redimir aspectos de tu vida que parecen perdidos. Pero el mensaje de la cruz es claro: no importa cuán grande sea la carga, el amor de Dios tiene el poder de renovarte. Jesús, que perdonó a quienes lo crucificaron, extiende ese mismo perdón a ti. Solo hace falta un paso de fe, una decisión de acercarte y permitir que su gracia obre en tu corazón. La historia de Longino es una prueba viva de que el poder transformador de Dios no tiene límites. Nadie está demasiado lejos de su alcance. Si un soldado que perforó el costado del Salvador pudo experimentar la redención, también tú puedes hacerlo. No se trata de tus méritos ni de lo que has hecho, sino de la profundidad del amor de Dios que está dispuesto a encontrarte donde estás. Como le ocurrió a Longino, todo comienza con un momento de encuentro, el instante en que decides mirar al Cordero de Dios y aceptar el sacrificio que Él hizo por ti. Este es tu momento. La cruz no solo es un símbolo de sufrimiento, sino una puerta abierta hacia una vida nueva. Si te sientes cargado, perdido o en necesidad de redención, recuerda que la gracia está al alcance de todos. Así como Longino fue transformado, también tú puedes serlo. La pregunta es: ¿estás dispuesto a dar ese paso? La cruz te espera con los brazos abiertos, y en ella encontrarás no solo perdón, sino también un propósito y una paz que superan todo entendimiento. Jesús murió por todos nosotros, incluso por aquellos que parecían estar más lejos de Él. Su amor no conoce límites, y su gracia transforma incluso las circunstancias más oscuras en oportunidades para la luz. Hoy, al reflexionar sobre el destino de Longino, pregúntate: ¿qué áreas de tu vida necesitan la redención que solo Dios puede ofrecer? Si este mensaje te ha tocado el corazón, no olvides suscribirte a nuestro canal y compartir este video con alguien que necesite escuchar sobre el poder transformador de la gracia. Juntos, sigamos descubriendo las maravillas que se encuentran en la palabra de Dios.